Hola, mi nombre es Griselda Anastasio Isidro. Estudio en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Estoy en la carrera de Contaduría. Les hablaré del tema de contratos, de la clasificación de los contratos. Contratos. El contrato es un acto jurídico mediante el cual una parte se compromete con otra para cumplir una obligación. En los contratos también dos o más partes pueden estar comprometidas a cumplir una obligación. Los contratos se clasifican de diferentes tipos. Unilateral. Los contratos unilaterales son aquellos en los cuales quien se obliga es una parte, mientras que la otra no tiene obligación alguna. Bilateral. En este tipo de contratos, ambas partes se obligan. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a pagar el precio. Gratuito, cuando solo beneficia a una de las partes, por ejemplo, el contrato de donación. Oneroso. En este caso, ambos contratantes obtienen un beneficio. Principal. Un contrato es principal cuando no depende de otro para existir. Este es el caso del contrato de arrendamiento. Accesorio. Depende de otra para poder existir. Contrato de prenda, que se da para garantizar el pago de un préstamo. Real. El contrato es real cuando se necesita para su validez la tradición de la cosa. Solemne, cuando se requiere que se cumplan ciertas formalidades establecidas en la ley. Consensual, cuando se presiona por el solo consentimiento de las partes. Conmutativo, cuando una de las partes se obliga a hacer algo equivalente a lo que la otra parte va a hacer. Aleatorio, cuando se trata de algo incierto, que depende del azar. El contrato de arrendamiento. Hay arrendamiento cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y otra al pago de un precio cierto por ese uso o goce. Clasificación. Se clasifica como principal bilateral, oneroso o comunicativo. Contrato de comodato. Es un contrato por el que una persona llamada comodante se obliga a conceder a otro denominado comodatorio en forma gratuita y temporal. Características. Es traslativo de uso. Crea un derecho personal. Su objeto material es un bien no fungible. Clasificación. El bilateral gratuito con libertad de formalidades, principal de tracto sucesivo, instituito personal. Capacidad. Se requiere la capacidad general, pero si es por medio de un representante, éste deberá tener la facultad de un poder general para actos de dominio o bien para actos de administración o cláusula especial. Contrato de prestación de servicios. El contrato en virtud del cual una parte, llamada profesionista, se obliga a efectuar un trabajo que requiere para su realización preparación técnica, artística y en ocasiones título profesional. Características. Principal, bilateral, oneroso, conmutativo, consensual, en opción a formal, instantáneo, de tracto sucesivo e intuito personaje. Contrato principal. Para su existencia no depende de la existencia de otro contrato por sí mismo. Contrato bilateral. En este contrato se generan obligaciones para ambas. Contrato oneroso. Existen provechos y gravámenes recíprocos. Contratos conmutativos. La prestación son ciertas y conocidas desde la celebración del contrato. Contrato consensual, en opción a formal, en virtud de que la ley no exige una forma determinada para su validez. Contratos de garantía. Son aquellos contratos que sirven para asegurar al acreedor el pago de su crédito. Los contratos de garantía se dividen en tres contratos accesorios principalmente. Contrato de fianza, contrato de depósito, contrato de hipoteca. Las características del contrato de fianza son las siguientes. Accesorio, porque no existe por sí mismo, sino que depende de una relación persistente entre un deudor o un acreedor. Unilateral, generalmente. Bilateral, cuando existe una retribución a cargo del acreedor. Gratuito. Oneroso por excepción, cuando el acreedor reporta una obligación retribuir al fiador. Las características.
Las características del contrato de depósito consisten en confiarle una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y restituirla. Unilateral, pues la principal obligación que se genera en este contrato es la del depositario de restituir la cosa corporal que se dio a guardar. Gratuito, así lo expresa el artículo 2244 del Código Civil, pues si se estipula remuneración por el depósito degenera en arrendamiento de servicios. Principal, no necesita de otro contrato para existir. Nominado, pues se encuentra regulado en los artículos 2236 al 2272 del Código Civil de ejecución instantánea, pues se perfecciona con la entrega de la cosa al depositario. Muchas gracias.